Buenas tardes, el público. Aquí estamos de nuevo de vuelta en una conferencia sobre el tema de que si España vendía a Puerto Rico durante el Tratado de París. Y de eso, pues tenemos con nosotros a dos historiadores bien famosos, que es Antonio Moreno. Un saludo, Antonio. Saludos, Samuel. Él vive actualmente en la península y él es historiador, él es profesor. No sé si te estás dedicando actualmente de profesor o ya no estás en eso. Bueno, ahora más de historiador porque estoy trabajando para un programa de radio y es un programa de historia y cultura que se llama Conociendo Nuestra América, entonces estoy continuamente investigando, escribiendo proyectos, guiones. Entonces, bueno, la labor docente está un poco aparcada, aunque hay quien dice que también la ejerzo desde la radio, pero bueno. Sí, pues claro. ¿Cuál es la emisora de radio que estás trabajando? Sí, se llama Americano Media. Americano Media. ¿Ellos tienen alguna línea ideológica en particular o ellos? Sí, vamos, es una radio de orientación conservadora. Conservador, ok, conservadora. Está bueno. Y tenemos también a Emilio Acosta, de Venezuela Provincial. Un saludo, Emilio. Un saludo a la audiencia que esté escuchando. Bueno, muchísimas gracias por la invitación una vez más, Samuel. Teníamos tiempo sin compartir, ¿no? Y bueno, también un saludo a mi contertulio de siempre, Antonio Moreno Ruiz. Y sí, hoy vamos a estar hablando de este tema candente, ¿no? Que es el Tratado de París de 1898, que tiene muchas aristas, ¿no? Y podemos analizarlo de diferentes formas. Ok. El tema de hoy es un tema que en Puerto Rico mucha gente me han salido diciendo de que España vendió a Puerto Rico durante la firma de ese tratado. Cuando tú miras el Tratado de París, por ejemplo, el Lex Juris Puerto Rico, no aparece la palabra vender. No sé si ustedes se han dado cuenta de eso. Lo que aparece es ceder y ratificar. Y es eso que lo que queremos aclarar hoy, entre otras cosas. Pero le quiero hacer una pregunta antes de entrar en contexto de esto de que si España vendía a Puerto Rico. ¿Qué era lo que estaba pasando en ese momento en España en términos políticos, económicos y social? O sea, ¿qué estaba pasando en España? Vamos a hablar primero de España y después Puerto Rico y Estados Unidos. Pero ¿qué estaba sucediendo con la política de España en ese momento del tratado, de la guerra, de la época de cuando mataron, asesinaron a Cánova, todo eso? Antonio, ¿tú me puedes aportar algo ahí? Claro, o sea, es que nos tendríamos que remontar a todo un siglo. Tenemos que tener presente que la monarquía hispánica a principios del 19, con la entrada de Napoleón, se rompe en 1000 pedazos. Eso supone un trauma, porque además justamente en el 1808 Carlos IV quería llevar a cabo una gran reforma política, que no se puede porque Napoleón inicia su invasión. La reforma política, ya adelanto que nos hubiera convertido en una mancomunidad, en una Commonwealth, ¿no? Mientras que Puerto Rico, Cuba y Santo Domingo hubieran permanecido en la España europea, el resto pues hubieran sido 4 grandes virreinatos y, en fin, una gran alianza con la España europea. Eso se frustra. Entonces el siglo XIX peninsular es un desastre, salvando determinados momentos porque hay continuas guerras civiles. Inglaterra mete mucho la mano en la política y la economía española, lo mismo que la mete en las repúblicas hispanoamericanas, y tenemos que pensar que Cuba y Puerto Rico pues son las islas americanas que se niegan a formar parte de ese proyecto secesionista, perdón. ¿Por qué digo esto? Porque la ruptura de la monarquía hispánica no se debe a un conflicto entre americanos y europeos, sino a una época de vacío de poder, a una época de caos. Hay facciones de hispanoamericanos que unos deciden que quieren la separación y otros que no. Cuba y Puerto Rico pertenecen a los que no. La España europea realmente en aquel tiempo contaba muy poco. La monarquía desde el siglo XVIII era básicamente americana. Si concretamos lo que pasa a finales del siglo XIX, pues es una continuidad de un siglo donde España pues pasa de ser una potencia pues a ser un país de cuarta, quinta o sexta fila, ¿no? Tampoco era muy diferente de lo que pasaba en sus vecinos europeos, y esto lo quiero decir, si uno analiza bien lo que era la historia de Francia en la época, Francia también es un cúmulo de fracasos y de guerras civiles durante el siglo XIX.
si bien es verdad que las potencias anglosajonas pues van para arriba en esa época, pero si uno analiza lo que fue Francia, lo que fue Italia, lo que fue Alemania, eran países en permanentes conflictos, permanentes guerras, en proceso de formación, ¿no? Entonces, sí es verdad que España, sobre todo después de la Tercera Guerra Carlista, que dura de 1872 al 76, inicia un régimen político conocido como la Restauración, que es como una mala copia del sistema bipartidista británico, donde además muchas veces las elecciones estaban amañadas. Una vez gobernaban los liberales, otra vez los conservadores. En esa época existía la expresión preparar los votos, se date cuenta, ¿no? Y si bien es verdad que dentro de todo hay unos años ahí de paz, ¿no? Porque ten en cuenta que en 1868 empieza el separatismo cubano, pero que siempre pierde, y Puerto Rico estuvo totalmente ajeno, por más que le intentaron meter desde Estados Unidos, desde Dominicana, le intentaron meter, digamos, la cosa separatista. Puerto Rico permanece al margen porque no le interesa, y en Cuba, si bien es verdad que lo logran, pero siempre acaban perdiendo. Pues la España de finales del siglo XIX es una España, como tú bien dices, donde hay magnicidios, donde hay muchas intrigas, y un país que ya no es independiente porque Inglaterra es la eterna sombra sobre su política y su economía. Pensemos, por ejemplo, durante todo este siglo que los ingleses tuvieron minas en la península ibérica. Las minas de Huelva eran propiedades de grandes familias británicas. De hecho, Huelva es la cuna del fútbol en España precisamente por eso, por la cantidad de británicos que gravitaban allí, ¿no? Y si bien es verdad que hubo unos años de paz, desde la década de los 70, después de la Tercera Guerra Carlista, pero ese sistema, llamémosle bipartidista, que en verdad, en fin, era un apaño, un arreglo, pues se estaba resquebrajando continuamente con luchas internas. Sí, sí. Y un país además continuamente amenazado por las potencias anglosajonas y con una amenaza como siempre fueron las Canarias. Y esa amenaza se vuelve a repetir después los años 70 o los 80 para que España entre en la OTAN, o sea, imagínate. O sea, bueno, es un poco por encima, Samuel, perdona el burdo resumen, pero es un poco el cuadro. No, está bueno eso. De la época. Oye, Emilio, te pregunto sobre, antes de 1898 siempre se ha escuchado de que Estados Unidos le hizo propuesta de comprar a Cuba y a Puerto Rico. ¿Qué tienes que decir de eso? Sí, claro, por supuesto. Para Estados Unidos, que venía en términos de expansión territorial, vemos que durante el siglo XIX expande su territorio hacia el oeste del continente americano, o al oeste de lo que antiguamente conocemos como las 13 colonias, y le va quitando territorio a México, ¿no? Se ve en la guerra México-americana, ¿no? Y se queda con todo lo que es los estados de California, Texas, Utah, Colorado, todo el oeste de los Estados Unidos actuales. Una vez que ellos ya se anexionan todos estos territorios, pues quieren mantener y crear un imperio, ¿no? Sobre todo avalados por la doctrina Monroe de América para los americanos, pero esta doctrina es para los americanos del norte, ¿no? Sí, sí. No para el resto de americanos del continente. Y entonces una de las perlas que había en el continente americano es sin duda Cuba, ¿no? La perla del Caribe. Cuba era un territorio muy rico. España vemos que también la potenció mucho, construyó el primer ferrocarril de Hispanoamérica y de España, porque cuando se construyó el ferrocarril en Cuba no se había construido en España, en la península todavía, ¿no? Sí. Entonces invierte y hay un progreso económico bestial, sobre todo gracias a lo que es la caña de azúcar, ¿no? El azúcar es prácticamente el oro de Cuba y es una sociedad prácticamente pues próspera. Y Estados Unidos pues ve que hay muchos movimientos secesionistas, bueno, no mucho, hay un cierto movimiento secesionista en Cuba y aprovecha, ¿no? Cuando hay aguas revueltas, el río está revuelto, pues va ahí a ver qué pesca, ¿no? Y entonces, bueno, viendo algunos problemas que tenía España o algunos alzamientos secesionistas, pues Estados Unidos le propone la compra de la isla de Cuba, pero España siempre rechaza todos estos intentos de compra. Pero ¿cuál era la razón por la cual España no le vendía? O sea, porque había una crisis política en España en esa época, o estaba
como dice Antonio. No, muchísimos de los ingresos que tenía el gobierno español provenían justamente de Cuba porque era muy próspera. Es como quedarte sin la gallina de los huevos de oro. O sea, no vas a vender a la gallina de los huevos de oro. La relación tan grande que había entre familias de la península y familias de Cuba por el tema del café, el azúcar, el tabaco, claro. Que había mucha ligazón. Bueno, y Puerto Rico, por ejemplo, acordémonos, porque esto es una de las causas que muchas veces nos dicen, no, es que Puerto Rico es pobre por culpa de España. No, los peninsulares emigraban a Puerto Rico. O sea, Puerto Rico cambia su paradigma a raíz de 1898, no antes. En 1898 cambia totalmente el paradigma boricua y el puertorriqueño se ve obligado a emigrar, cosa que no sucedía antes. La gente emigraba a Cuba y Puerto Rico porque eran territorios prósperos, como bien dice Emilio, y además con mucha relación con la península. Entonces, los distintos gobiernos o no querían venderla, por lo menos hacía en público, por así decirlo, porque aparte que iban a quedar muy mal ante la opinión pública y cada vez estaban quedando peor. Aparte es eso, la relación económica y familiar tan estrecha que había. Entonces, Emilio o Antonio, ¿cuál era lo que estaba pasando cuando Estados Unidos ve que no puede comprar a Puerto Rico y a Cuba? Coge la excusa de amenazar con una guerra, coge la excusa de la guerra civil que estaba pasando en Cuba. O sea, ¿cuál era? Porque habían, según yo estoy estudiando los libros de historia, la gente pensaba que Estados Unidos quería resolver el problema de Cuba y que si no, España no lo resolvía, pues entonces ellos iban a intervenir porque ellos tenían intereses en Cuba. ¿Cuál es la verdad de eso? ¿Verdaderamente querían resolver o es que querían apoderarse usando la excusa de que había un problema en Cuba con la guerra civil? No, bueno, es que el resultado de la guerra, después de la guerra, lo dice todo, querían más bien anexionarse todos los territorios. O sea, no le importaba la guerra civil, eso de que decían de que los intereses de Cuba... Esa es la excusa para poder apoderarse del territorio. Claro, ellos, el periodismo amarillista nació en esta época, ¿no? Y jugaron esa carta propagandística en contra de España, ¿no? De que España... a los rebeldes en Cuba, pues les hacía horrores a la población. Por supuesto, todo es propaganda, todo es exagerado y llevado como una especie de nueva leyenda negra, ¿no? Claro, la leyenda negra, como hemos hablado otras veces, como arma política moderna, porque, por ejemplo, los rebeldes separatistas cubanos hicieron barbaridades quemando las haciendas, por eso muchas veces los negros esclavos actuaban como espías de la causa española, porque eran los primeros perjudicados de eso cuando quemaban las haciendas, y los negros muchas veces se quedaban sin nada, y Puerto Rico, que decirlo, estuvo libre de esto. Estuvo libre de esto porque por más que intentaron, desde fuera, Puerto Rico nunca prendió, pero en Cuba sí que prendió, y Estados Unidos, como bien dice Emilio, nada, fue una excusa, una propaganda. Pero fíjate hasta dónde llega la propaganda. No, pero Antonio, pero es que los documentos secretos de Estado en Estados Unidos lo dicen, que lo del Maine fue una excusa. Claro, a eso voy. Sí, a eso voy. Lo hundieron ellos mismos y además fíjate hasta dónde llega su propaganda, que incluso la prensa amarillista de la época llegaba a alertar a Florida y a Luisiana de que cuidado que los malvados españoles iban a llegar allí con buques y iban a arrasar la población. Y hubo gente que llegó a vender sus casas por miedo a que España arrasara aquello. A eso llegó la propaganda de Estados Unidos. Es más, incluso parece ser, Emilio, ahora que tú has dicho lo del Maine, que fue la clásica falsa bandera, de que hubo titulares de prensa que hablaron del Maine antes de que explotara. Entonces como que los tiempos no cuadraron mucho. O sea, eso estaba más que preparado, estaba claro. O sea, dijeron de que el Maine había explotado antes de que explotara, o qué fue lo que hubo titulares de prensa que ahí, si uno coteja bien la fecha, yo invito a los investigadores de hemeroteca que revisen eso, porque hay titulares de prensa que cantan por bulería y por soleá, como decimos. Antes de que haya pasado. Han desclasificado documentos secretos en Estados Unidos y esos documentos arrojan de que se estaba planeando. Sí, totalmente. O sea, totalmente. Que no estamos inventando nada. Ahí están los documentos. Eso fue una excusa, Samuel. Ellos lo llevaban barruntando desde hacía muchísimo tiempo y después de la Guerra Civil Americana lo vieron muy claro. Después de la propia Guerra Civil que ellos tuvieron, la Guerra Civil, perdón, norteamericana, he dicho americana, ellos lo vieron muy claro que ya había que ir por Cuba. Y fíjate que Puerto Rico
yo muchas veces, lo que hemos hablado entre nosotros, ¿no? Digo, ¿y por qué no sueltan a Puerto Rico? ¿Qué sentido tiene ese limbo jurídico? Pues claro, porque ellos siguen considerando a Puerto Rico como una llave del Caribe. Según la geoestrategia de ellos, Puerto Rico no lo pueden soltar. Es más que todo algo geoestratégico y militar. Ok, pues entonces, ¿por qué soltaron a Cuba? O sea, ¿cuál fue según ustedes como historiadores, cuál fue la razón que Estados Unidos dejó libre a Cuba y a Puerto Rico no? Bueno, porque justamente toda la propaganda que armaron ellos para poder declarar la guerra a España era que había que liberar a Cuba, ¿no? Entonces se iban a meter en un berenjenal si al final se anexionaban a Cuba, ¿no? Iban a quedar mal con la opinión pública estadounidense, porque dicen, bueno, si estamos diciendo y llevando una guerra de propaganda de que los españoles tienen sometido a los cubanos y los cubanos quieren la libertad y estamos declarando la guerra a España justamente para darle la libertad a esos cubanos, no tiene sentido que nos quedemos con Cuba, aunque prácticamente comercialmente se quedó con Cuba porque todas las multinacionales estadounidenses fundaron empresas y sobre todo en el área del azúcar, o sea que prácticamente fue una colonia comercial, aunque no territorial de facto. Y como dice Emilio, el amigo Ferran Núñez, el director del Diario Digital Españoles de Cuba, ellos tenían miedo, Samuel, que Cuba pasara como pasó en Haití a principios del siglo XIX. Primero porque la guerra había dejado muy devastada la zona y al haberse ido buena parte de la población peninsular e incluso criolla a la península, o sea, que quedó demasiado desordenado aquello, demasiado caótico. Y como bien dice Emilio, ellos temían mucho la opinión pública y un desorden similar al que ocurrió en Haití. Entonces, en 1902, 4 años después del desastre que provocan ellos, lo que hacen es que permiten la fundación de la República de Cuba e incluso con las autoridades criollas de la isla permiten que muchas familias peninsulares se vuelvan a establecer en Cuba, porque además había muchos títulos de propiedad, muchas empresas. Y bueno, fíjate que en cuestión de 50 años se calcula que llegó a Cuba casi 1 millón entre peninsulares y canarios, ¿no? Pero fue, yo creo que por esos dos motivos, el que ha señalado Emilio y el de la opinión pública que le jugaba en contra, y luego aparte el miedo que ellos tenían a un nuevo Haití. ¿Y por qué digo esto? Es interesante. La guerra de México, por ejemplo. ¿Por qué no llegaron a la Ciudad de México cuando la invasión de México? Porque ellos decían sí llegaron, pero no se anexionaron. Sí, eso es verdad. Pues claro, Puerto Rico, como no había sufrido los estragos de la guerra, Puerto Rico se lo encontraron en ese sentido mucho más tranquilo. Sí, así es. Una cosa que yo no sé si ustedes se han dado cuenta, el Tratado de París, y se lo pregunto, ¿fue en sí un tratado de paz o un tratado de negociación para que se dieran territorios? O sea, ¿cuál fue la verdad de ese tratado? Bueno, para aquellos que no sepan qué es el Tratado de París, bueno, se fue firmado el 10 de diciembre de 1898 y yo creo que es más bien un tratado de finalización de guerra, porque negociaciones no hubo, Estados Unidos impuso su voluntad, ¿no? Pero ¿y por qué tenía que, o sea, si era un tratado de llegar a la paz, ¿por qué tenía que involucrar el ceder territorio? O sea, no entiendo. Bueno, porque ese era el objetivo de Estados Unidos, por eso es que declaró la guerra a España, ¿no? Inclusive ellos compraron Filipinas porque no fue cedido, ellos la compraron por $20 millones. Los únicos territorios que fueron cedidos fueron Guam, la isla de Guam y las Marianas, junto con Puerto Rico, ¿no? O sea, que se convirtieron en propiedades estadounidenses por cesión, y a Cuba pues se le declaró la independencia, ¿no? España trató de incluir numerosas enmiendas, pero es que finalmente no tuvo más remedio que aceptar todas y cada una de las imposiciones estadounidenses, puesto que había perdido la guerra y era consciente de que Estados Unidos armamentísticamente pues en ese momento era superior, ¿no? España ya había quedado prácticamente sin ningún barco tras la guerra, y bueno, eso pondría en peligro las otras posesiones españolas en África y en Europa, ¿no? España, o sea, temía que el conflicto se trasladara al otro lado del Atlántico y pudiera perder las Islas Canarias, las Islas Baleares, las posesiones en el norte de África y la Guinea Ecuatorial, ¿no? O sea,
Esa es la verdadera... lo que pasó, lo que verdaderamente pasó, lo que yo he investigado y me han dicho el doctor Nelson Roche es que los documentos que hay en los archivos nacionales, hay un comunicado del presidente de aquella época, William McKinley, donde está amenazando a la delegación de paz de España que si no firma el Tratado de París acorde a como ellos lo han redactado, ellos iban a volver de nuevo a empezar las hostilidades de la guerra, pero esta vez iba a ser en Canarias. ¿Ustedes tienen constancia de eso? ¿Tienen algún... Canarias ha sido la moneda de cambio, o sea, la constante amenaza que ha habido sobre España, como te digo, Samuel, hasta los años 80 del siglo XX. Una de las razones para que España entrara en la OTAN, y eso lo ha admitido hace poco Otero Novas, que estuvo en el gobierno de la transición, luego de la muerte de Franco, se les dijo, era la época de Reagan, pero da igual, porque estas cosas son o han sido cuestiones de Estado, por encima si están los republicanos o los demócratas, le dieron, o ustedes entran en la OTAN. No dijeron que iban a invadir las Canarias, pero sí que iban a promocionar el nacionalismo separatista en Canarias, que era la época de Cubillo, que a Emilio y a mí nos cogió muy pequeño o casi ni habíamos nacido siquiera, ¿no? Pero en Canarias hubo un conato de movimiento separatista que estaba siendo apoyado desde fuera. Toda vez que España entró en la OTAN, se dejó de apoyar ese movimiento. Con respecto a lo que ha dicho Emilio de las enmiendas que intenta presentar España en el Tratado de París, una de ellas es la cuestión de la nacionalidad. Pues claro, cubanos y puertorriqueños quedan en un limbo. Y Estados Unidos se opone porque dice que los habitantes de allí lo que viven son salvajes similares a los de Oceanía. Entonces no hay que hablar de nacionalidad con salvajes. Y eso fue un impedimento que puso Estados Unidos. Aunque yo creo que, bueno, lo he dicho en otras ocasiones, todo eso de la nacionalidad hubiera venido de mucho antes si España hubiera concedido un gobierno autonómico mucho antes a Cuba y Puerto Rico y hubiera reformado su administración. Porque la administración que se hizo en España a partir de 1833, dividiendo el país en provincias, no dio muy buen resultado. Y la cuestión de la reforma administrativa de Cuba y Puerto Rico venía coleando. Y si Cuba y Puerto Rico hubieran sido administrativamente reformadas como, llamémosle así, comunidades autónomas, aunque a mí ese sistema no me gusta cómo está funcionando en España, pero trasladémonos a esa época, ¿no? Estados Unidos no hubiera tenido todavía menos subterfugio para invadir aquello. Entonces, claro, cuando la nacionalidad, una de las cosas que se opone en el Tratado de París, no, porque esos son salvajes, no se habla de nacionalidad con salvajes. Perdón, Emilio. Sí, no, que iba a señalar otro tema que puso España sobre la mesa de negociaciones, que fue la deuda nacional cubana, ¿no? La deuda externa que tenía Cuba, que ascendía a más de 400 millones de dólares, que para la época, al finales del siglo XIX, es una gran cantidad, ¿no? Y España se negó a aceptarla, pero al final es que no tuvo ninguna otra opción, y la responsabilidad de la deuda cubana tuvo que ser asumida por España. España estuvo prácticamente obligada a aceptar todos los términos de este Tratado de París, no le quedó de otra. Una pregunta a los dos. Hay documentos que señalan que España no estuvo de acuerdo con lo que se redactó en ese Tratado de París, especialmente lo de ceder a Puerto Rico, a Cuba, a Filipinas, Guam. Sí, claro, bueno, las palabras del representante español Eugenio Montero son en este sentido. Si quieres te la cito. Sí, cítamela para que el público... Sí, dice, el Eugenio Montero cita lo siguiente: el gobierno de su majestad, movido por razones nobles de patriotismo y de humanidad, no asumirá la responsabilidad de volver a traer a España todos los horrores de la guerra. Para evitarlo, se resigna a la penosa tarea de someterse a la ley del vencedor, por dura que sea, y como España carece de los medios materiales para defender los derechos que cree que son suyos, se aceptan los únicos términos que los Estados Unidos le ofrecen para la conclusión del Tratado de Paz. O sea, prácticamente está diciendo, claro, está diciendo, no le queda otra. O sea, lo obligaron a España a ceder. O sea, España parece que no quería llegar a un acuerdo de paz. Ustedes me corrigen si estoy en lo cierto o no. O sea, querían llegar a un acuerdo de paz, pero no al extremo de tener que ceder a Puerto Rico y a las islas. Eso es correcto, ¿verdad? Yo creo que básicamente es así, aunque por ejemplo hay un historiador, Federico Santaella, que dice que lo que ocurre especialmente en Cuba es una traición, que fue una traición pactada por ambas partes,
porque es de la teoría que Estados Unidos tenía una marina muy potente, pero que no podía haber mantenido una guerra tierra adentro, y menos en Puerto Rico, que se le iba a sublevar entero, ¿no? La teoría de Santaella es que todo lo que se hizo fue una pantomima con órdenes absurdas, que se mandó a gente a morir cuando ya el resultado estaba pactado, en fin. No he leído el libro de Santaella y no he investigado lo suficiente. Pero sí es verdad que tanto por parte de muchos políticos españoles de distintos signos y por parte de la sociedad española, aquello no sentó bien y no se estuvo de acuerdo con lo que se hizo. Además, como te digo, por las relaciones familiares tan estrechas que había, incluso que siguió habiendo después de la independencia, vamos, la independencia muy entre comillas, ¿no? Puerto Rico, fíjate, Puerto Rico como está desde entonces. Pero es que España, otro tema que propuso meter en la mesa de negociación fue quedarse con una parte de Filipinas. No nos olvidemos de las islas Filipinas, sobre todo de la isla de Mindanao. Trató de quedársela junto a otras islas del archipiélago, pero es que también Estados Unidos se rehusó. O sea, obligó a España a vender prácticamente ese territorio por $20 millones, porque Estados Unidos temía que que España vendiera eso a otra potencia que podía ser, no sé, Alemania o hasta la misma Inglaterra, y ahí sí que Estados Unidos no tenía más nada que hacer, o inclusive pudiera reconquistar todo el archipiélago desde esas islas, y a Estados Unidos no le convenía. Le dijo, mira, olvídate de cuentos, te voy a dar 20 millones y vas, como dicen en Venezuela, que chuta. O sea, el tratado dice que los 20 millones fueron en ratificación. O sea, que eso se puede interpretar que es un poco diferente a lo que sería vender. Porque la gente piensa que como hubo una transacción de 20 millones, pues entonces España estuvo de acuerdo de vender las propiedades de ultramar a Estados Unidos a cambio de 20 millones. Pero si te pones a leer el Tratado de París, no fue así. Fue una ratificación. O sea, por haber... Sí, por los daños de la guerra. Por los daños y otras excusas más que puso Estados Unidos, pues le dieron 20 millones que dicen, no, ustedes me van a decir, ¿de verdad Estados Unidos le llegó a pasar los 20 millones a España o no? ¿O todavía están esperando los 20 millones? No tienen idea. Yo creo que le pagó igual de bien que le pagó cuando Florida. Porque por ahí están diciendo que todavía están esperando que le den los 20 millones. Yo no sé si es verdad. Casi todos los tratados, Samuel, que firma Estados Unidos desde principios del siglo XIX con España, el dinero no acostumbró a aparecer. Y te digo, el tratado aquel que se firma también con Florida y con otros territorios. Y cuando la independencia de Estados Unidos, que España ayuda económicamente, tampoco le devolvieron esa ayuda. Claro. Es muy diferente los ingleses que se ayudaron a las repúblicas hispanoamericanas a independizarse. Ajá. Y al final sí le cobraron hasta el último centavo. Ecuador no pagó su deuda externa con Inglaterra por la independencia hasta los años 70 del siglo XX. Imagínate, sí. Claro, y cuando decimos España, no estamos diciendo, cuando decimos que España ayudó a la independencia de Estados Unidos, no estamos diciendo la España europea, porque la armada que llevaba Bernardo de Galvez era la España americana. Pues muchas veces, te digo esto, Samuel, porque algunas veces hay amigos de México que nos dicen, claro, así se la devolvieron, no, y ustedes también, porque entonces España éramos todos. Sí, y Galvez llevaba soldados y oficiales mexicanos, puertorriqueños, cubanos, dominicanos, costarricenses, venezolanos, hasta peruanos se están encontrando. Esa era la España de la época. O sea que muchas veces se utiliza esto como arma arrojadiza contra España. Claro, así les pagaron de bien, ¿no? Y ustedes también, porque ustedes eran España también. No, imagínate que hasta el mismísimo Francisco de Miranda estuvo luchando a favor de España en esa guerra, ¿no? Como claro, para que digan que no estuvieron involucrados los territorios americanos, y otros venezolanos también como José del Pozo y Sucre, etcétera, ¿no? Sí, o el papel que tuvo La Habana, por ejemplo, en recoger donativos para aquella causa. Pero claro, también es verdad que se hizo porque la monarquía hispánica lo que quería era recuperar Menorca, recuperar Gibraltar y la Florida, y se recuperó casi todo menos Gibraltar. O sea, tampoco vamos a ser cándidos ahora de decir, ¿no? De que no, lo hacíamos por amor al arte. No, la guerra anglo-española tenía unos objetivos muy claros. Pero yo el ejemplo que yo saco de ahí, Samuel, de ese 4 de julio hispano, si lo queremos llamar así, es que cuando los hispanos nos unimos somos invencibles. Sí, eso es verdad, eso es correcto. Y John Biden lo ha reconocido indirectamente. Ha reconocido. Sí, ahorita la visita que hizo a Madrid,
con el rey de España lo dijo. Hay algunos que dicen que si no es por ustedes no logramos independizarnos. Y no es que dicen, es así. Es que fue así. Una pregunta a los dos. Una vez se firma ese tratado, ¿qué ustedes saben de la opinión pública en Puerto Rico? ¿La mayoría de la gente estaban de acuerdo o no estaban de acuerdo? ¿Estaba la opinión dividida de que Estados Unidos dominara a Puerto Rico y dominara a Filipinas? ¿Cuál fue la reacción del público? Bueno, o sea, que ustedes... Y de España también, ¿cuál fue la reacción del público al llegar a ese acuerdo del Tratado de París y no, empezar en España cayó como un balde de agua fría. España fue muy mal. O sea, la opinión en general fue negativa. Es más, se dice que aquí termina el Imperio Español, ¿no? Y empieza la gran decadencia española. Vemos sobre todo esto en la literatura, ¿no? Por aquella generación de escritores de los años 20 que fue muy crítica contra España, ¿no? Y en Puerto Rico sí, también hubo una parte de la población que sí celebró esta anexión estadounidense, pero fueron más que todo clases altas. La gran mayoría del pueblo puertorriqueño, pues inclusive alegó a la cláusula de estatuto autonómico de la isla, ¿no? Que impedía al gobierno español disponer de la suerte de los puertorriqueños sin consultar a estos previamente. Hubo mucha gente que se quejó de esto, ¿no? O sea, y en los años 20, Emilio, por ejemplo, la jura de bandera que se hacía en Puerto Rico, los puertorriqueños iban en masa. Cada vez que aparecía un barco con bandera española, o sea... No, las monjas todavía hoy en día sacan la bandera española. Sí, claro, la moda del viejo San Juan. Quizá también otra parte que fue un poco indiferente, pero siempre quedó eso en Puerto Rico y gente que ha tenido la bandera de España en su casa durante generaciones. O sea, eso, claro, por eso mismo, Estados Unidos, una de las primeras cosas que hace es meter la leyenda negra en los colegios e intentar erradicar el idioma. Porque si Puerto Rico, por ejemplo, hubiera querido la anexión 100%, no le hubiera hecho falta. Pero Estados Unidos sí intentó hacer un trabajo igual que hizo en Filipinas. Lo que pasa es que en Puerto Rico no pudo. Yo creo que hubo una resistencia cultural muy fuerte y el hecho de que se hable español en Puerto Rico es producto de esa resistencia cultural, precisamente. Sí, pues, porque todavía el puertorriqueño se niega a que el español sea segunda lengua. Quieren seguir hablando español en Puerto Rico y ponerle nombre hispano a sus hijos. Eso es algo que ni ellos mismos se dan cuenta que lo están haciendo. Sí, o sea, es algo... Sí, porque lo asumen como la identidad propia que es, ¿no? Porque es propio del acervo puertorriqueño, ¿no? El idioma español y la cultura hispana, aunque ellos no lo vean como algo que tenga que ver herencia de España, sino lo ven como algo propio, ¿no? Sí. Porque, como bien dijo Antonio, Estados Unidos se encargó de meter la leyenda negra en Puerto Rico y tú mismo lo puedes ver, Samuel, con tus compatriotas que muchos creen en la leyenda negra y hasta hoy día presente. De eso es lo que se trata los videos míos, combatir eso, la leyenda negra, porque la gente te sale con unas cosas que son unos disparates que no tienen sentido históricamente. No tienen, o sea, ningún... Ten en cuenta, Samuel, que ya según Nicolás Maduro, creo que vamos por los 120 millones de muertos que causaron los españoles. Cada año va subiendo un poco más. Ya vamos por 120 millones. A ver el año que viene cuántos son. O sea, él va a subir 120. Sí, cada año que pasa van subiendo. Antes eran 100, ya van 120. Y el próximo año, ¿cuánto tú crees que digas? 200. A 1.000 millones, seguro. Como la inflación del Bolívar, a 1.000 millones. Ok, una cosa que los puertorriqueños alegan y dicen, muchos de ellos, no todos, dicen que con Estados Unidos las cosas se mejoró. O sea, después del tratado, antes del tratado, había una economía en Puerto Rico que según los datos históricos era una economía próspera, a pesar que había unos problemas políticos en España. Pero después del 1898, las cosas cambiaron. Y mi madre me contaba cosas de extrema pobreza en Puerto Rico para esa época. Y mis abuelos también me contaban. ¿Qué ustedes tienen que decir? O sea, después de Estados Unidos, ¿las cosas fueron gloria en Puerto Rico o no? Yo lo que te decía antes, Samuel, el paradigma cambia negativamente. A Puerto Rico antes se emigraba desde la península y desde las Islas Canarias.
a partir de 1898 el puertorriqueño es el que tiene que salir obligado a emigrar. O sea, no te voy a contar nada que no sepas. Cambió completamente el paradigma para mal. Y desde entonces no ha cambiado para bien. Sí, Emilio, ¿qué tienes que decir de esa parte ahí después de la firma del tratado? El cambio que hubo. Lo podemos ver con la misma moneda que tenía Puerto Rico, que era el peso provincial de Puerto Rico, que era una moneda que salía de la efigie del rey Alfonso XIII. ¿Qué fue lo primero que hicieron los norteamericanos al tomar posesión de Puerto Rico? Devaluar la moneda. Y tú al devaluar una moneda estás haciendo a la población más pobre. Lo podemos observar hoy en día con la gran inflación que está viviendo España, Estados Unidos, ¿no? O sea, somos cada vez más pobres. Y ni se diga en Venezuela que tienen años sabiendo lo que es una hiperinflación y cómo se vuelve más pobre la gente. Pues lo primero que hizo Estados Unidos al tomar posesión de la isla puertorriqueña fue devaluar el peso provincial puertorriqueño en más de un 20%. Inclusive se llega a decir que lo devalúa en un 80%, dependiendo de qué economista queramos ver. Pero ¿no? Esa moneda era una moneda que hablaba, decía, estaba acuñada, decía Puerto Rico, pero era una moneda española como tal, del Banco de España, no, bueno, del Banco de Puerto Rico. Se acuñó en Madrid, pero fue acuñada para la circulación en Puerto Rico. Esa moneda, tú no podías comprar absolutamente nada en la península con esa moneda, o sea, podías cambiarla por pesetas españolas, como si fueran otro tipo de moneda, pero tú ibas aquí en España a una tienda y no te la aceptaban porque no es la moneda de circulación, era para circular solamente en Puerto Rico. Si tú querías utilizar esa moneda en otro territorio, pues te la cambiaban. Pero en aquella época las monedas eran por el peso de plata, o sea, su valor era intrínseco de la plata que tenía, y era una moneda de ley 900 y cualquiera te lo hubiera aceptado también por el valor en plata, ¿no? ¿Y cuál era el banco que respaldaba la moneda? ¿Era un banco puertorriqueño? No, bueno, el banco era el Banco de España. Banco de España, Puerto Rico era español, por supuesto. Pero esos bancos eran de aquí, estaban en Puerto Rico los bancos esos. Claro, había una sucursal del Banco de España en Puerto Rico. De hecho, también se llegaron a imprimir billetes del Banco Español de Puerto Rico, pero eso sí ya es una sociedad de ente privado, ¿no? Pero estaba autorizado por el gobierno español. Son unos billetes muy bonitos que salen la madre de Alfonso XIII, María Cristina. Sí, yo los he visto, es un billete, los he visto en unos grupos de historia en Facebook que dicen que enseñan el billete, enseñan la moneda, que Puerto Rico estaba prácticamente más próspero de lo que fue después de 1898. No es a mejor, o sea, desde 1898 es a peor, pero lo mire por donde lo mire. Pero es que es que después de 1898 a Puerto Rico lo cogieron de bastión militar, básicamente, y pusieron un gobierno, y ustedes sabrán, un gobierno, pues, era civil, pero era puesto por los Estados Unidos. El puertorriqueño no tenía voz ni voto ahí. Y eso pues... una especie de títeres, claro. Especie de títeres, y eso no fue hasta después del establecimiento del Estado Libre Asociado en 1952 que se vino, o sea, más de 50 años después. O sea, ahora le hago una pregunta a ustedes: ¿por qué en Puerto Rico no se levantó un grupo? Yo tengo mis teorías, pero un grupo que quiso volver con España, o sea, no querían seguir, porque había intimidación, que creo que fue lo que pasó. Intimidación militar por parte de Estados Unidos a todos aquellos que se rebelaran contra Estados Unidos, pues le hacían algo, como la masacre del 1932, la masacre de Ponce, que ustedes han escuchado, de los nacionalistas. ¿Cuál es la razón que ustedes ven por qué no se levantó un grupo que dijera queremos volver con España? Algo oficial. Antonio o yo, no sé. Cualquiera de los dos. Mira, yo te puedo decir, por ejemplo, en el continente, a principios del siglo XIX, hubo grupos que reclamaron volver con España, en Perú, incluso entre la frontera entre Argentina y Chile, hasta 1820 y tantos, 30 y pico, ¿no? Ya con la República proclamada. Pero claro, estaban solos, sin comunicación, llega un momento que se sienten abandonados, y al final se acaban acogiendo a la República de mala gana.
Yo pienso que en parte es por lo que tú dices de convertir a Puerto Rico en una colonia militar. Toda la fuerza militar angloamericana desplegada siempre es un motivo como de miedo, y aparte porque muchos se sienten abandonados. O sea, hay que tener en cuenta una cosa, nosotros estamos grabando ahora los tres, ¿no? Emilio en Madrid, yo en Sevilla y tú al otro lado del charco, pero las comunicaciones no fluían tan bien en aquella época. Sí, no fluía, no había la tecnología. Yo supongo, intentando retrotraerme a la época, que influyen mucho esos dos factores. El primer factor de intimidación, ¿no? Una potencia emergente como eran los Estados Unidos, principalmente marítima en esa época. Y el segundo factor de sentirse abandonado y aceptar de mala gana, pero tan de mala gana, como decimos, que en Puerto Rico se siguió hablando español y que mucha gente siguió teniendo durante generaciones la bandera española en su casa. Y esto ya se vivió en el continente. O sea, en Venezuela, que era la patria de Simón Bolívar, y esto lo puede contar Emilio mejor que yo, las guerrillas pro-españolas siguieron existiendo hasta 1830 y algo, levantadas por indígenas, aunque se nos ha ocultado esto de nuestra historia, ¿no? Yo pienso que algo parecido pasa en Puerto Rico. Emilio, ¿tú cuentas lo mismo? Sí, opino casi igual que Antonio, ¿no? Pero también veamos que eso era unas amenazas para los gobiernos de las repúblicas y no iban a dejar que surgieran estos movimientos unificacionistas en Hispanoamérica, ¿no? Ni en Venezuela, ni en Colombia, ni en Perú, etcétera. Porque iba a amenazar el mismo Estado, el mismo poder que ellos poseían, los políticos en aquel momento, ¿no? Bueno. Entonces, y por eso es que se encargaron de inyectar la leyenda negra a la población y en decir que España es mala, pues para borrar y eliminar todo ese pasado hispánico que tenemos en común y que hoy en día tratamos nosotros con nuestros diferentes proyectos, pues rescatarlo, ¿no? Y que la gente pues empiece a reencontrarse con su pasado hispánico. Y también hay otro factor que es el miedo. Lo vemos muy bien con los nacionalistas puertorriqueños, con los independentistas, mejor dicho, puertorriqueños, que hubo un atentado, creo que en los años 70 o 60 en Nueva York, de un grupo independentista puertorriqueño que puso unas bombas y el gobierno estadounidense prácticamente eliminó a todo el grupo terrorista independentista. Los macheteros le llamaban, los macheteros. Sí, todos fueron encarcelados y asesinados, ¿no? O sea, ¿qué peor que enfrentarte a un gobierno tan represor como puede ser Estados Unidos, que en lo que es a cuestión de terrorismo y de amenaza a su Estado, pues la ley tiene mucho peso, ¿no? Y tiene todavía leyes de muerte y también te pueden mandar a una cárcel como la de Guantánamo, ¿no? Que ahí te hacen todo tipo de torturas, ¿no? Pero es que con lo que se vio con la masacre de Ponce, yo creo que eso intimidó al pueblo. A principios del siglo pasado, en 1932, los nacionalistas estaban haciendo un desfile, no estaban haciendo nada hostil. Y en un intercambio, pues no sé, de palabras, cosas así, los policías pues empezaron a disparar y ¿quién era? El gobernador de esa época, creo que era el gobernador, un norteamericano, dio la orden para masacrar, eso se probó, dio la orden para que los masacraran a todos. Yo creo que eso intimidó al resto de la población por las próximas décadas hasta que se instaló el Estado Libre Asociado, porque imagínate, tú querer oponerte al imperio norteamericano en esa época y ver cómo los masacraron. No sé qué tienes, ¿cuál es tu opinión en cuanto a eso, Antonio? Sí, pues una continuación de lo que estamos hablando. El tema de convertirte en una colonia militar es lo que tiene, al más mínimo del lista están muertos. Pero tú sabes lo que a mí me llama la atención, que incluso así, Samuel, en Puerto Rico se seguía muchísimo lo que pasaba en España, porque incluso en la guerra civil vemos puertorriqueños en los dos bandos, tanto en Puerto Rico como en la misma España. Que había pasado ya como 40 años del famoso 98, o 30 y tantos años, ¿no? O sea que en Puerto Rico, muchos puertorriqueños, aunque fuera instintivamente, se siguieron sintiendo, buena parte de España, siguieron mucho la política española. Y claro, la causa, digamos, nacionalista, independentista, pues estaba en verdad muy sola. Y lo sigue estando, yo pienso, ¿no? Yo creo que influye eso, influye el miedo, influye un poco el sentirse abandonado,
Pero incluso con eso, a mí me llama la atención que justo en la Guerra Civil Española, que dura del 36 al 39, como hay en Puerto Rico círculos que unos apoyan a un bando, otros apoyan a otro, incluso gente que viene a combatir a la península. Pero eso se ve en toda Hispanoamérica, Antonio. En Buenos Aires también había cafés de gente que apoyaba a un bando al otro. En toda Hispanoamérica, en Venezuela también hay periódicos que apoyan a un bando, hay periódicos que apoyan a otro. Yo creo que esa es la conexión inconsciente que todavía tenemos en Hispanoamérica con España, ¿no? Pues sí. Que hoy en día siempre en Hispanoamérica están pendientes de las noticias españolas, están muy enterados de la actualidad española en cuanto a política, o bueno, un suceso como puede ser cuando España quedó campeón del mundo del fútbol, se celebró muchísimo en Hispanoamérica, o cuando el rey Felipe VI se casó con Leticia, ¿no? También fue muy seguido en Hispanoamérica. Esos son todavía algunos lazos culturales que seguimos manteniendo, ¿no? De un lado al otro del charco. Sí, ustedes mencionaron que fue un balde de agua fría cuando pasó esto del Tratado de París allá en España, pero ¿qué pudieron hacer? O sea, ¿qué otra cosa pudieron hacer? Ellos se vieron obligados a firmar ese tratado tal y como lo decía. O sea, es que yo, como te digo, Samuel, al final acabamos llorando sobre la leche derramada. Yo creo que España lo que tenía que haber hecho mucho antes es haber definido la situación de Puerto Rico y Cuba, haber reformado la administración, y le hubiera sido mucho más difícil a Estados Unidos. Muchas veces, y yo el primero, entramos en lamentos y me pongo a pensar, digo, nos quejamos de los indigenistas, pero es que estamos actuando con la misma psicología victimista de ellos, culpando siempre a los demás. Realmente yo lo que creo que debió pasar fue eso, haber hecho una reforma política acorde, haber estado más atentos, porque aquello era la crónica de una guerra anunciada. Estados Unidos ya venía anunciando desde los 70 que quería meter mano a las provincias españolas de ultramar, y por lo menos haber puesto un cortafuegos, ¿no? Haber puesto un cortafuegos ahí. Pero España le dio la carta autonómica a Cuba y a Puerto Rico, pero Cuba no se la aceptó. Puerto Rico sí la aceptó. O sea, ¿cómo se vio eso? Samuel. Es que se tardó mucho. Se podía haber hecho antes. Oh, claro. Pero la guerra civil en Cuba, ¿desde cuándo estaba en auge? ¿De cuándo fue que empezó? O sea, empezó mucho antes, me imagino. Sí, eso claro, desde los 60. El siglo XIX, a partir de los 60 al siglo XX, hasta 1868, por ahí un conflicto que ya se recrudece. Lo que pasa es que lo pierden. Y lo pierden, y esto no se ha querido reconocer nunca, lo pierden porque buena parte del pueblo cubano estaba en contra. Y había movimientos secesionistas desde la década de los 40 del siglo XIX. Vemos a Narciso López, justamente un realista en Venezuela. Después que los realistas pierden la guerra de independencia en Venezuela, se van para Cuba muchos de ellos, entre esos Narciso López, que es venezolano, un criollo, y de repente empieza con estas ideas liberales y empieza pues detrás de bastidores pues a apoyar a los movimientos secesionistas cubanos y busca apoyo justamente en Estados Unidos para eso. Sí, y fue el que diseñó, por cierto, la actual bandera cubana, el escudo cubano. Es que ten en cuenta que la bandera cubana está pensada para que Cuba sea un estado más de la Unión. O sea, la bandera cubana no está diseñada casualmente, está diseñada de tal manera que encaje como un estado de la Unión, porque la gran mayoría de los separatistas cubanos eran anexionistas. Sí, por eso es que dije que mucha gente se alegró, no la mayoría, pero sí un cierto sector se alegró cuando Estados Unidos tomó en posesión de Puerto Rico, sobre todo las altas clases que estaban conectados muy comercialmente con Estados Unidos, porque hay que decirlo, Estados Unidos era el principal cliente de las manufacturas tanto de Cuba como de Puerto Rico, ¿no? Pero hablando de la bandera de Puerto Rico fue una copia de la bandera de Cuba. ¿Eso es correcto? Sí, claro, lo que hicieron fue invertir los colores, man. Claro, es el mismo diseño. Pero lo de Narciso López fue el escudo, ojo, no la bandera. Sí, pero, o sea, pero me refiero a que la bandera cubana está pensada para que encaje como un estado de la Unión. Sí, es verdad. Y la de Filipinas también es muy parecida. Ahí que viene mi duda. O sea, si la bandera cubana fue hecha para encajar con la Unión, entonces la bandera de Puerto Rico, que fue una copia de la de Cuba, no fue con ese mismo propósito.
porque eso es lo que nos han contado nosotros en historia, de que fueron los que tejieron esa bandera, los que la diseñaron, era para ver un Puerto Rico libre de España. Yo no tengo la constancia exacta de que eso sucediera, Samuel, pero no me extrañaría lo más mínimo, pero ya te digo, es que escogen hasta los mismos colores. Es como yo digo, toda la región del sur de Estados Unidos, toda la región, si tú te fijas, la bandera de Florida, de Alabama, de todo eso, tienen el símbolo de la cruz de San Andrés. Exacto, la cruz esta que era la cruz de la bandera, la primera bandera de España. La de Borgoña, sí. La de Borgoña. Pero ellos no lo reconocen. Tú te vas a Florida y dices, mira, eso es de España. Y dicen, no, esto es americano. O sea, no lo reconocen así como tal. Pues mira, ya es tiempo ya es tiempo que nos tenemos que cerrar. Vamos a concluir. España no vendió a Puerto Rico. En eso estamos de acuerdo, ¿verdad, Emilio? Antonio. Sí, o sea, me refiero que sí, que estoy de acuerdo. Sí, no la vendió, fue más bien obligada a perderla. Obligada. Fue cedida, que ceder no es lo mismo que vender. Ceder es que te presionan a ceder algo, a aflojar algo y tú por razones pues lo tienes que hacer. Es como en un atraco que te muestran una pistola y te dice dame todo lo que tienes, pues toma todo lo que te mato. No te queda de otra, ¿no? Eso es lo que una imposición. Sí. Una imposición. Ok, pues llegamos hasta aquí. Yo creo que hemos dado bastante información de lo que pasó y que el público juzgue de que ya Puerto Rico no fue vendido por España, como dicen, por 20 millones, unos 20 millones que no se vieron. Yo no sé si... No, los 20 millones fueron por Filipinas, no por Puerto Rico y Guam. Eso fue cedido. Eso fue cedido. Sí, o sea que no hubo nunca una venta, una transacción de esa índole. Sí. A mí por lo menos no me ha llegado nada, Samuel. Que nos llegue algo, ¿no, Antonio? ¿Cómo? Que nos llegue algo, aunque sea, no sé, unos $100. No más vale tomarse ciertas cosas con humor, porque la que está cayendo, Dios mío. Pues vamos a dejar este programa hoy, por ahora. Vamos a despedirnos y te doy gracias a ti, Emilio y Antonio, por haber participado aquí, y tan pronto pues pare la grabación, seguimos hablando, que tengo unas cuantas preguntas que hacerte. Y gracias a los que nos están viendo ahora por las cámaras, y sigan en contacto con nosotros. Nos vemos Antonio, nos vemos Emilio, y hasta la próxima. Okay. Hasta la próxima. Adiós.